Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Juan Pablo Uribe. Juan Pablo Uribe es el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Independientemente de que no podemos negar que los anteriores incumbentes hicieron su trabajo con conocimiento de causa y muy bien, hemos visto en el licenciado Juan Pablo Uribe, independientemente de que tiene el mismo nombre del patricio, de que asume su posición con una vehemencia extraordinaria. Es decir, da la impresión de que es un funcionario que disfruta, valora y está consciente de lo que significa el cargo. A veces, cuando leemos las efemérides, le decimos a Carlos que Juan Pablo Uribe podría ser, si no con su presencia, con la disponibilidad que podría tener esa oficina, que no creo que tenga todos los recursos, pero tiene suficiente para lo que vamos a decir. A veces, cuando leemos una efemérides, nos quedamos como en el limbo, porque se menciona un hecho sin conocer el background. A veces nos gustaría como que ese trabajo nos ayude a hacerlo efemérides patrias. De todas formas, le damos la bienvenida a Juan Pablo Uribe y también podemos hablar con él de política, pero eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a hablar de la Oficina Permanente de Efemérides Patrias. Específicamente, cuando se habla de fechas, ¿cuál es realmente la función de la oficina? Gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación y saludamos al público que nos ve y que nos escucha también, Y para mí un inmenso placer estar aquí. Desde luego, los viernes tiene la particularidad en los medios de comunicación que se aparta como de la dinámica del tratamiento de la política cotidiana, ríspida, y más ahora que estamos a escasos días, apenas unas 3 semanas para las elecciones, para el 19 de mayo, para los viernes tratar temas de carácter cultural. A veces algunos medios hacen algún espacio de carácter musical, etc. Entonces yo decía, bueno, viernes, porque tengo la doble condición del militante cultural, académico, intelectual, pero también la condición de militante político. Entonces yo decía, el doctor Julio Jacín me está invitando un viernes y me está apartando entonces del escenario político, apenas faltando 3 semanas para las elecciones. Por lo tanto, no tendré oportunidad para decir... No, pero tenemos algo político, Juan Pablo, que tú podrías desarrollar, y es que independientemente de que estamos creo que estamos a 16, a menos de 3 semanas de las elecciones. Pero no estamos saliendo de la agenda, no. Primero contigo tengo que tener cuidado, porque además de ser un buen expositor, es un productor de televisión y se lleva es la antítesis de la revista. Sigue al pie de la letra las normas que nosotros nos empeñamos en no seguir. Sin embargo, la razón por la que te invitamos es justamente una aplicación de unas efemérides. Correcto. A una situación ahora. Correcto. Mira lo que pasa. No, pero no le he respondido a la pregunta original. Sí, no, espérese. No me deje, como decimos en el Cibao, calimocho. Déjeme redondear y ya, en menos de un minuto. Entonces, y a propósito del estilo de la revista 110, porque ese es el estilo, ¿verdad? Cristino, Carlos, el pueblo dominicano que nos ve. Bueno, a propósito del estilo, decía lo del viernes y de mi condición de dirigente político, pero muy bien, correcto, nos concentramos ahí y desde luego dejaremos para otro momento
lo del 70% del presidente Abinader y su triunfo anunciado para el 19 de mayo y todo lo que significa un segundo mandato bajo la consigna de que lo mejor está por venir, sin lugar a dudas. Bien. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, fundada en 1997, 25 de enero, o sea, preludio de lo que sería el mes de la patria a partir de ese momento, y también del día de Juan Pablo Duarte, el más grande de los dominicanos, tiene la misión institucional de practicar, concretizar, velar por el ritual del Estado, el ritual, el protocolo que implica toda la ritualidad conmemorativa, recordatoria, celebratoria de la dominicanidad y específicamente y fundamentalmente las fechas republicanas, es decir, a partir de la fundación de la República, 27 de febrero de 1844, aunque hay efemérides que se incorporan, como por ejemplo la batalla de Palo Hincado, 1808, el Ceibo, batalla de Palo Hincado, que dio inicio a lo que sería el periodo de la Reconquista o la llamada España Boba, y encabezada por el brigadier Juan Sánchez Ramírez. ¿Por qué? Bueno, bajo la argumentación que yo comparto de que ya la dominicanidad estaba buscando cauces en su concreción ontológica como tal. Por lo tanto, nosotros asumimos estas fechas, las celebramos, las conmemoramos, las recordamos en función de su importancia y lo hacemos por lo general en el lugar de los hechos. Aunque tienen una dimensión nacional, por ejemplo, la batalla del 19 de marzo, 1844, que fue de los primeros combates contra las agresiones haitianas, de un Haití que se negaba de manera rotunda a reconocer la independencia proclamada el 27 de febrero. Porque eso es bueno tenerlo en cuenta. Haití reconoció la independencia dominicana 12 años después, 1856. Del 44 al 56 se produjeron varias campañas militares. Nosotros nunca lanzamos una agresión invasora hacia el territorio haitiano. Fueron los haitianos que una y otra vez nos invadieron a nosotros desde el 44 hasta el 56. Y cuando hablo de Haití, doctor Julio Jacín, Cristino, Carlos, es bueno que el pueblo que nos ve y que nos escucha no piense en el Haití derrotado materialmente, en el Haití desorganizado, en el Haití caótico, violento, en el país más pobre del hemisferio occidental. No, el Haití de ese entonces era un Haití que tenía un ejército poderoso y un Haití que tenía un poder tal que fue capaz de apoyar justamente toda la embestida libertaria de Simón Bolívar en América del Sur. Contra ese poder haitiano fue que la dominicanidad una y otra vez combatió y una y otra vez Juan Pablo, los derrotó. Juan Pablo, mira, acaba de hacer un pequeño relato de la situación del país desde la independencia efímera hasta la anexión. Sin embargo, yo lo que quería no era reordenar efemérides patrias, sino hacerte una sugerencia. Nosotros, ese tema que tú tomaste, ahora mismo, Haití se convirtió luego en el más pobre de los países.
siendo prácticamente teniendo casi un ejército napoleónico. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tuvimos una independencia por la debilidad de ellos y fíjate que todas las batallas ocurrieron después del 44. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es como que un día Efemérides Patria se siente con la dirección de la Radiotelevisión Dominicana después de las elecciones y crean un espacio diario en el que, por ejemplo, hoy tenemos 6 efemérides para que veas qué es lo que nosotros creemos que debe ser. Te dice, se pide en Madrid el 3 de mayo de 1865 un decreto de las Cortes mediante el cual cesa la anexión de Santo Domingo a España, al costo de 20 millones de pesos y de 20,000 bajas españolas. Eso, suelto así, yo creo que se merece que al país se le explique ese periodo tan confuso en que todavía hoy estamos hablando si Santana debe de estar o no en el Panteón, porque es la primera espada de la independencia, pero el villano de la anexión. Entonces, analizar los hechos dentro de su contexto es lo que yo creo que podría ser la ampliación de las funciones de efeméride. Yo pensaba, y la tengo allá guardada, que el padre me permitió 2 mecedoras en la iglesia Las Mercedes, para debajo del laurel que está ahí, Fray Kelvin, sentarse contigo, con Federico Enríquez, con diferentes... Don Federico Enríquez Grateró. Y Grateró, con el mismo Enerio, y esa gente que... Enerio Rodríguez. Exacto. Y maestro. sentarnos con José Israel y con esas personas y con los que han sido directores de Efemérides Patrias en el pasado, amigos tuyos todos, me gustaría cómo hacer eso. Pero antes de eso, tenemos tiempo. Quisiéramos que Efemérides Patrias ahora resalte, porque uno piensa que debe ser la historia. No. En 1962 se llevaron a cabo las primeras elecciones después de la muerte de Trujillo. Y no había un antecedente de que con tanto tiempo se veía ganar a alguien como ahora, con una diferencia tan grande. Sí tenemos casos como el de Hipólito y Leonel, pero mira, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2020. Nosotros, fuera de la interrupción del 63 al 66, hemos tenido una secuencia electoral que no te puedo decir que es ejemplar en América, pero todos no pueden decir lo mismo, ¿verdad? Y eso es una efemérides y cada uno tiene una característica. Y nos hemos puesto a decir, que Balaguer nunca ganaba, que hacía ¿cómo es? Trampa siempre. Muy bien, pero ¿qué pasaba con la oposición? Es decir, a veces se gana por la fortaleza, pero a veces se gana por la debilidad del contrario. Y yo te quiero preguntar, esa fortaleza que muestra tu jefe, el presidente de la República, ¿tú crees que se debe a su accionar diario, a su gestión, a 4 años de trabajar contra la corriente, una pandemia, una economía, o a una oposición que decidió dividirse y minimizarse? Ese es el estilo de la revista 110, Cristino. No sé por qué yo he venido antes, pero ese es el estilo. El doctor Julio Jacín, don Julito,
en esa proverbial manera de decir las cosas, te juntó en una especie de collage varios, de sancocho prieto, varios elementos, desde el decreto monárquico de 1865 a propósito de las efemérides y el papel de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, que está en su mejor momento. Nunca como antes había desarrollado una labor tan intensa en todo el país. Y el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria recorrer una y otra vez de norte a sur, de este a oeste, la geografía nacional, sembrando el patriotismo. Y lo digo sin ningún tipo de remilgo humildista o falsamente humildista, pues esa intensidad nos ha llevado a lo que a concretizar en gran medida la inquietud de Julio Jacín. No es tan solo sentarnos en la mecedora, no. Lo de la mecedora podríamos dejárselo a otras instancias, lo podemos hacer. Es celebrar, conmemorar, es levantar la memoria histórica y que la memoria histórica no sea una pieza de museo, porque eso es peligroso, sino que esté viva en la realidad, en el presente, porque las naciones se construyen con varilla y cemento, pero también se construyen con valores, con elementos espirituales, varilla y cemento, lo material y lo espiritual. Así se empinan las naciones a la grandeza. Y eso lo hemos entendido y lo practicamos desde la estrechez material, desde la pequeñez material de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, pero desde la grandeza, desde la inmensidad simbólica de lo que significa la Comisión Permanente de Efemérides Patria con el apoyo del presidente de la República. Entonces, entrando en los elementos que plantea don Julio Jacín, y hablaba para no dejarlo suelto, lo de mayo, que se concretizó el 12 de junio, cuando comienzan a salir las tropas españolas, 1865, derrotadas, así como derrotamos a los haitianos en las campañas militares de 1844 a 1856, derrotamos al Imperio Español desde el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863 a 12 de junio de 1865. Lo derrotamos una y otra vez. Y a lo que Julio Jacín le llamó la primera espada de la independencia, podríamos discutirlo después. Yo me quedo con el centinela de la frontera, a propósito de que se ha mencionado a Joaquín Balaguer en el día de hoy, en este espacio, el centinela de la frontera, Antonio Duvergé. En la restauración, la grandeza de la nación dominicana se reafirmó, que tendrá que reafirmarse después con la guerra de los 6 años y las pretensiones de Buenaventura Báez de anexar el país a los Estados Unidos, etc. Entonces, seguimos con todo lo que ha sido la epopeya de la dominicanidad, que incluye el tema de la democracia, y entramos a las elecciones del 20 de diciembre de 1963, las que ganó 62. El presidente Bosch gana el 20 de diciembre de 1963, de 62, y se juramenta el 27 de febrero de 1963, y gana con una votación espectacular. Una votación que, bueno, Danilo Medina sacó un 62 en el 2016, aunque el presidente Luis Abinader se encamina a una votación récord que apunta al 70%. Y si le dicen o si me dicen, Juan Pablo, bájale algo, yo soy flexible y diría, bueno, oscila entre el 65 y el 70%.
Es una efeméride de la democracia, las elecciones del 20 de diciembre de 1962, luego de la dictadura de 31 años de Trujillo y el periodo convulso que va del 61 precisamente a 1962 con 20 de diciembre que se concretizan las elecciones. Y a partir de ese momento hemos tenido altas y bajas en los procesos democráticos. Y qué bueno que señalamos esta fecha como efemérides democrática a propósito de que estamos a escasos días de las elecciones. Porque desde la construcción democrática tenemos fechas que son efemérides. Una efeméride es el subrayado de un día, de un acontecimiento que tiene una importancia especial, singular. Nuestra construcción democrática tiene espacios calendáricos que son especiales y que pueden ser señalados como efemérides. Efectivamente, la del 20 de diciembre. A partir de ahí, todo esto. Y en ese collage que hace Julio Jacín, elecciones ganadas por Juan Bosch. Comienza ese proceso democrático post-dictadura. Derrocamiento del profesor Juan Bosch. 25 de septiembre del 63. 63. El ensayo democrático dura apenas 7 meses. Van a las montañas, a las escarpadas montañas de Quisqueya, los revolucionarios organizados en el movimiento revolucionario 14 de junio, liderado por uno de los hombres de pureza política, revolucionaria, patriótica más elevada, Manolo Tavares Justo. Y muere, es asesinado en diciembre de 1963. 2 años después tendremos la Revolución de Abril, cuyas fechas emblemáticas la Comisión Permanente de Efemérides Patrias conmemoró. 24 de abril, epítome del movimiento militar que se gestó entre el 63, 64 al 65, liderado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y que se convierte a partir del 24 de abril en movimiento cívico-militar, con la participación ya de los civiles en el mismo y el llamado de José Francisco Peña Gómez al filo de la 1 de la tarde el 24 de abril. Esa fecha Efemérides Patria la conmemoró. Y también conmemoramos cuando la revolución constitucionalista para restablecer el gobierno democrático de Juan Bosch y el PRD sin elecciones, porque ya hubo elecciones el 27 de diciembre del 62, se convierte en guerra patria a partir del 28 de abril de ese año, del 65, y aborta el triunfo ya a las puertas de la revolución. La Comisión Permanente de Efemérides Patria lo conmemoró el 24 de abril, lo hicimos frente al Palacio Nacional, porque el presidente actual, Luis Abinader, es un hijo de Abril. Su padre, José Rafael Abinader, fue ministro de Finanzas del gobierno constitucional de la República en Armas, encabezado por el presidente Francisco Alberto Caamaño Teño. Y también conmemoramos con la Ruta de los Comandos el 28. Luego viene el 66, y respondiendo a su pregunta, cuando el profesor Juan Bosch, considero, y mucha gente considera, más que Juan Pablo, los que manejan con mayor fluidez cognoscitiva el tema, fue un error del profesor Bosch llamar, entre otras cosas, a votar con palos y piedra las elecciones de 1966, en la que gana
con la presencia militar extranjera en el país, pues es la realidad, el doctor Joaquín Balaguer, e inicia el llamado periodo de los 12 años. Pero resulta y viene a ser, y le sigo respondiendo al cuestionamiento del doctor Jacín, resulta y viene a ser que ese Joaquín Balaguer que gana en el 66 e inicia su mandato hasta 1978, 3 reelecciones, la oposición entendía que no tenía pueblo. Que no tenía pueblo, que él ganaba fruto únicamente del fraude, de la manipulación grosera de las elecciones. Y había de eso. Y había represión, y había violencia del poder, y sangre, y asesinatos, y operó un grupo paramilitar llamado La Banda. Todo esto, y tuvo el doctor José Francisco Peña Gómez, por ejemplo, hay una foto famosa de Peña Gómez frente al Capitolio de 1972, 73, donde José Francisco inicia una campaña internacional en contra del grupo paramilitar La Banda Colorá, y comienza Peña Gómez a empinarse como el primer político global de la República Dominicana. Pero no era así. Balaguer, y lo demostró después que salió del poder en el 78, lo demostró en el 86, lo reiteró en el 90 y en el 94, y en el 96 y en el 2000 tenía un colchón electoral que oscilaba entre el 25%, el 24% de una población electoral que era fija, votando, siguiendo, apoyando las políticas públicas de Balaguer, o su liderazgo, o ambos a dos. Se demostró después que no era tan solo la tecnología del fraude y la represión política del Estado en manos del balaguerismo, sino que había una franja de la población que era balaguerista, y que Balaguer, de manera muy sabia, en medio de las graves confrontaciones ideológicas de la Guerra Fría, le llamaba la masa silente. Y la base rural de Balaguer era fuerte, sobre todo mientras el PRDismo éramos fuertes en la base urbana y también rural, pero sobre todo urbana, donde estaba, como decía Peña, la guardia imperial de lo que era el PRD, no lo que es la caricatura de hoy. Es una lamentable caricatura hoy. Entonces, ese Joaquín Balaguer, aparte de esos dos elementos, también Julio Jacín decía, o son las debilidades de la oposición. Claro, claro que sí. Balaguer jugaba sabiamente, inteligentemente y correctamente desde el punto de vista y de sus intereses a la división de la oposición. O sea, aparte de su colchón electoral permanente, como lo demostró hasta su último aliento de vida en julio del 2000, murió en el 2002, correctamente. Ese Joaquín Balaguer fue el amo del poder, aún fuera del poder. Y creo que en su despedida del mundo terreno hubo una especie de sarcástica carcajada cuando la reelección fue en la reforma constitucional restablecida. Y Balaguer se reafirmó en la eternidad, en esa eternidad que él sabiamente manejó desde un primer momento
comenzó a reafirmar cuando llevó los restos de Pedro Santana, porque él se enterró como preludio en los restos de Pedro Santana, en un simbolismo brutal de la historia, como lo manejaba Balaguer, y lo concretizó antes de su muerte con lo que yo imagino, repito, esa carcajada sarcástica del 2000, del 2002, segundos antes de exhalar su último aliento de vida. Entonces, Balaguer jugaba con esa división de la oposición, o se nos olvida, jugó tanto que cuando Peña Gómez definió la línea electoral a partir de 1974, ya se había producido la división del PRD en el 73, cuando sale Bosch del PRD y funda el PLD. Asume ya el pleno liderazgo José Francisco Peña Gómez y comienza a definir la línea electoral de participación. No se participa en el 74, ya en los días finales, porque la represión balaguerista fue brutal contra el acuerdo de Santo Domingo, capitaneado por el PRD y ya una política de alianza. Hay que recordar que el candidato que acompañaba al candidato PRDista era Elías Wessing y Wessing, un contradictor en el 65 del PRD y de las fuerzas constitucionalistas. Entonces, Peña, salido ya del tema del 74, sigue reconfirmando la línea electoral. Línea electoral que tiene su triunfo en el 78. Pero hay que recordar que Juan Bosch decía, Cristino, que el que hablaba de que se le iba a ganar a Balaguer o era un loco o un sinvergüenza. Hay que recordar eso. Era un loco, un sinvergüenza. Y ese enconamiento de Bosch en contra de su antiguo partido llegó a nivel tal que cuando gana el PRD en el 78, en mayo del 78, Bosch, cuando están todas las fuerzas políticas en el país reclamando, bajo la consigna, respeto a la voluntad popular, la única voz disonante de la oposición es Juan Bosch y el PLD, que dicen, que plantean un gobierno de unidad nacional. No plantean el respeto a la voluntad popular, es decir, que se acepten los resultados de las elecciones del 78, ganadas por el PRD y Antonio Guzmán. No, sino un gobierno, o sea, negándole el triunfo al PRD y a don Antonio Guzmán, negándole el triunfo a la mayoría que se expresó. O sea, fue la actitud de don Juan Bosch, un prócer cívico, pero en ese momento sumamente errático, terriblemente errático, peligrosamente errático. Y Balaguer jugaba con todo esto, como jugó con las contradicciones, con las divisiones de la izquierda, los enfrentamientos de los grupos de izquierda, muchas veces violentos, provocando muertes entre ellos mismos. Jugaba con eso. Y, por lo tanto, Balaguer no era tan solo en los 12 años represión. Balaguer era táctica. Balaguer era genio del movimiento en las fichas políticas, partidistas, electorales, en el manejo de las contradicciones intrauterinas en las fuerzas opositoras, en granjearse apoyos de gente que fueron contradictores de Balaguer de manera contundente y luego
se pasaron a la causa del balaguerismo. Hay un libro del gran ensayista, escritor dominicano, quien fuera ministro de Cultura durante 2 periodos, el doctor José Rafael La Antigua, ensayista, poeta, prolífico, cronista cultural. El libro Conjura del Tiempo, una obra tremenda, es un ensayo a la grupa del decir poético, pero un gran ensayo politológico, sociológico, donde uno ve una serie de personajes que fueron antibalagueristas, antitrujillistas, cómo se transforman y todo esto y participan luego de las causas que combatieron. Y Balaguer manejaba todo esto. Por cierto, agradecerle a don José Rafael La Antigua, que fue de los primeros que reconoció, me llamó, y eso me llenó de una satisfacción inmensa para decirme: Juan Pablo, tú has hecho una labor tremenda. Y por primera vez, don José Rafael La Antigua, ministro de Cultura en un gobierno no del PRD ni del PRM. Por primera vez la Comisión Permanente de Efemérides Patria está jugando su papel, está cumpliendo su rol. Entonces, con todo eso jugó Balaguer, y son las cosas del proceso democrático. Y termino, don Julio, ahí esa reflexión a propósito. Contra viento y marea, con virtudes y pecados, hemos tenido un proceso democrático, ya para redondear su cuestionamiento, un proceso democrático emblemático en América Latina y en el Caribe. Mirad, pueblo dominicano, a izquierda y derecha en América Latina. Y no me crean a mí, busquen en el aparatito ahora para que vean que nosotros somos uno de los países con mayor estabilidad institucional en el hemisferio. Y eso hay que preservarlo, eso hay que cuidarlo. La paz social, la paz democrática, la convivencia civilizada, y evitar que el discurso político se haitianice. La haitianización del discurso político. ¿Y qué es la haitianización del discurso político? Llamar a la violencia, y vamos a romper, y vamos a quemar, y vamos a incidentar, y vamos a cuestionar a la Junta Central Electoral, y tierra arrasada. No, la gente no está en eso. La gente va a ir en libertad, en paz, en democracia a votar. Y esa haitianización del discurso, miren lo que hay en Haití, que como decía Raúl Cedrás, no es Juan Pablo que lo dice, o se le adjudica a él, a Raúl Cedrás, al general Raúl Cedrás, que dio un golpe de Estado hace varias décadas en Haití y gobernó ese país. Decía que para poner de acuerdo a 2 haitianos había que sacar uno, utilizó otra palabra, eliminar uno. Pero bueno, entonces nosotros veamos ese espejo que está al lado de nosotros, peligrosísimo, de desorden, de caos, de violencia brutal. Vamos nosotros entonces a haitianizar el discurso, a invocar los fantasmas de la violencia en un país que es emblemático en su convivencia democrática, con virtudes y con defectos. En un país, Julio Jacín, Cristino, Carlos, que precisamente el 24 de abril, la efemérides del 24 de abril de la Revolución Constitucionalista, 59 años se cumplen ahora, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios organizó un debate. El primer debate, no el del Áutico y Bosch, no, el primer debate presidencial, con 2 características. Primera vez que el candidato que está arriba, pero muy arriba, por todas las encuestas, va a debatir, cuando otros decían, sería un abuso de mi parte yo ir a un debate porque fulano o tal no conceptualiza. Ese fue el presidente Leonel Fernández, lo dijo en varios escenarios, restándole categoría cognoscitiva
al contendor en ese momento, en el 2007, 2008. Y después se negaron, y después se negó Danilo Medina, cuando Luis Abinader lo retó a un debate en el 2016. Danilo Medina dijo que no tenía con quién debatir y por lo tanto no iba a debate. Entonces, por primera vez un candidato que está arriba, pero muy arriba de todos los demás, muy arriba, que es Luis Abinader, admite ir a un debate. Y segundo, primera vez que un presidente de la República, con el control del poder, va a un debate. Luis Abinader ganó el debate antes de entrar al plató del estudio de televisión. Antes de entrar, lo había ganado Luis Abinader. Y antes de abrir la boca para decir la primera palabra en ese debate, Luis Abinader lo había ganado. Y lo había ganado porque se apropió semióticamente de una efeméride. A partir todos los 24 de abril se seguirá recordando la revolución constitucionalista y también se va a recordar que hubo por primera vez un debate político que auspició el presidente Luis Abinader. Porque si Luis Abinader decía, o sus voceros, no, el presidente no vaya al debate por tal o cual razón, ¿qué iba a pasar? No iba a pasar nada. ¿Cómo no le pasó nada a Leonel Fernández ni a Danilo Medina cuando lo dijo en el 2016? Pero Luis Abinader es un demócrata y cumple su palabra. Y por eso, antes de entrar, repito, al escenario del debate, lo había ganado porque fundó historia, sentó historia e inició la construcción democrática de una nueva historia, en tanto y en cuanto discurso confrontacional en la democracia, en paz, en civilidad de las ideas políticas. Por eso Luis fue un gran triunfador. Solo el hecho de aceptarlo significó un éxito, un triunfo. Sin lugar a dudas. Perfecto. Ahora, porque si él decía que no, no había debate. Okay, repito, si Luis decía que no iba a haber debate. No iba a haber debate y Luis no perdía nada. Por lo tanto, Luis garantizó el debate y comenzó una nueva historia en aporte democrático con relación a la confrontación de las ideas civilizadas en la República Dominicana, y lo posibilitó Luis Abinader. Yo quisiera despedir uno de varios programas que yo espero tú aceptes venir, para que tú me des una opinión muy personal, no el funcionario, el director que es difícil deslindar eso, pero quiero una muy personal. Estas elecciones que van a llevarse a cabo el 19, ¿qué tú ves de diferente a las otras que tú has vivido? Posiblemente tú has participado activamente en los últimos 25 años como votante. ¿Qué tú has visto que marca una diferencia del resto? Aunque hay una secuencia que muchos países no te la pueden mostrar. La dinámica propia de la campaña acusa ya elementos diferentes. Recuerdo cuando comenzamos a participar, yo era dirigente de la JRD, de la Juventud Revolucionaria Dominicana, que era el brazo juvenil del Partido Revolucionario Dominicano, y era también dirigente estudiantil en ese momento. Las campañas muy activas, muy masivas, muy populares, muy confrontacionales. Y esos elementos están, digamos que ausentes en este proceso del 2024. Más que por una apatía, los amigos de la oposición dicen que una apatía inducida, un dislate.
que se está promoviendo la abstención y eso. El que promueve la abstención es el que tiene un discurso violento, como pasó en el 66, por eso yo hablaba de lo de Palo y Piedra, de Juan Bosch en el 66, y por eso hablo de la haitianización del discurso. Se están como Chacumbele, que él mismito se mató. Bien. Si la oposición promueve violencia, está entonces promoviendo la abstención. Entonces, claro, pero esa dinámica social, esa dinámica participativa acusa una diferencia, un cambio con relación a los procesos en los procesos anteriores. Y va a continuar, ¿eh? Sí, en el 2028 tendremos la utilización de los mecanismos. La dinámica no electoral, sino del comportamiento de la oposición. A mí personalmente, no sé al doctor del Castillo y a Carlos, me señalan como que la oposición siempre estuvo consciente de que este era el tiempo de Abinader. Y ellos asumieron su posición. Estaban más bien discutiendo por un segundo lugar que por una presidencia de la República. Lo que temo es lo siguiente: para mantener vigencia, dijiste algo, pero no todo. Y es que veo que el 20, ya cuando vengan los resultados, no comparto lo del 65 al 70, pero sí creo que por mucho en primera vuelta. Veo que la oposición prepara un discurso para declarar una etapa de ilegitimidad, basado primero en la entrega tardía de los recursos. Es un invento, es un invento. Recursos tardíos entregados tarde. Recursos que no han bajado todavía, no han drenado esa logística a la base de los partidos. Eso no se va a repartir, hombre. Pues eso lo se dice queda usted, arriba. doctor. Lo digo yo. Y segundo, esa insistencia en la sustitución de los militares que cuidan la Junta. 2. Y 3, la abstención va a decir que Abinader ganó con 2 millones de votos y que 2 millones de 8 no es significativo y que esa es una minoría que no representa. ¿Tú crees realmente que eso puede prender en declarar un país ilegítimo, como un gobierno ilegítimo? Cristino, Carlos, pueblo dominicano que ve Revista 110. Nos vamos ya. Brillante. El doctor Julio Jacín, brillante. Le voy a quitar lo del doctor Julio Jacín. Julito. ¿Verdad, mamá? Julito. Brillante. Ese soy yo. Eso no es problema. Porque aquí cualquiera es doctor. Porque él, Julito Jacín, ha sustanciado lo que yo he llamado, en el uso de una metáfora política, la haitianización del discurso político opositor. Haitianización del discurso político opositor. Es decir, no me pongo de acuerdo, no admito las reglas democráticas, no admito la participación plural establecida por mecanismos, por reglamentaciones de carácter legal, constitucional, busco atajos, justificaciones para justificar lo injustificable, y lo injustificable es la derrota anunciada de la oposición. ¿Qué fenómeno se puede presentar que no sea divinatorio o de la naturaleza de aquí a los escasos días que faltan al 19 de mayo, que tuerza el rumbo inequívoco a un triunfo granítico, demoledor, en altísima mayoría de Luis Abinader? No lo hay. Y esa oposición, en esa haitianización del discurso, es decir, en esa actitud de promover
el desorden, de promover el caos, de promover la violencia, está armando argumentos. Que si la abstención, el doctor Racine lo ha definido, que si la abstención, que si fueron 2 millones, que la policía militar electoral. Yo quiero recordarle, y lamentablemente no hay tiempo, recordarle que el que está al frente de la policía militar electoral es un militar pundonoroso. ¿Quién era el jefe de la policía militar electoral en las elecciones bajo el gobierno del PLD 2016-2020? ¿Quién era? ¿El que es jefe de la policía ahora? No, el hermano del candidato, Gonzalo Castillo. Ese era el jefe de la policía militar electoral. El hermano del candidato del PLD. Bien. Entonces, ¿quién fue que arrodilló a punta de fusil, tratando de humillarlo en pleno centro de Cotuí, 12 del mediodía, a mi querido y nunca olvidado Ñeñe La Sala, quien fuera varias veces alcalde de Cotuí, junto con los compañeros? Bien. Fue Brown, el general Brown, 2012, a punta de fusil, a él y a los compañeros. Bien. Entonces, por favor, seamos demócratas. Que ese lenguaje haitianizado de promoción del desorden, la gente no lo acepta, bien, la gente lo rechaza, la gente lo condena. Luis es un demócrata y ganará ampliamente, mayoritariamente en democracia. Bien. Juan Pablo Uribe, gracias de verdad. Le traje algo. Y te recordamos que vamos a necesitar... él nos va a entregar 2 cosas. Un libro al doctor... 3 leyendas de colores de Pedro Mir, fabuloso, wow, a caballo este ensayo, en el lenguaje poético. Bien. Las 3 rebeliones fundacionales. La primera rebelión blanca de América, Roldán. La bien, primera rebelión negra de América, Lemba. La primera rebelión indígena de América, Enriquillo. 3 leyendas de colores. Gracias. Y la medalla conmemorativa de Enriquillo que hicimos cumpliendo bajo el decreto del presidente Luis Abinader al doctor Julio Jacín, que es un numismático en ciernes reconocido por la Sociedad Numismática Dominicana. Gracias. Juan Pablo Uribe, gracias de verdad por estar con nosotros. Ojalá nos ayudes luego en la ampliación de nuestras efemérides diarias.